La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a las 9:03 de un jueves que ya podríamos decir que ya es primaveral. Tenemos 21 grados 2 de temperatura. Se ha instalado la primavera luego de esta ida y vuelta y esta pendulación climática, aunque nunca es bueno cantar victoria. Pero bueno, Jorge, buenas noches. ¿Cómo andás? Bienvenido. Dolores Prosen en la producción. Me llamo Lisandro Cejas. Hoy tendremos una noche más que agradable. Nos acompañan el día de hoy la licenciada Gabriela Vaz. Ella es licenciada en psicología, psicoanalista. Es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires y jefa de trabajos prácticos regular de la Cátedra 2 de Psicopatología, y es docente e investigadora de UBASIT y miembro de la EOL. Gabriela, ¿cómo andás? Bien, Lisandro. ¿Primera vez? ¿Qué tal? Primera vez. Pero buenas noches, bienvenida, qué bárbaro. Muchas Y bueno, gracias. Nuestra segunda invitada es Mónica Gurevitz, que obviamente ya es una amiga de la casa, ya nos damos abrazos y todo, y cuando nos vemos, preguntamos, ¿cuánto hace que no te veo? Ya, digamos, nos encontramos en subtes colectivos y en la academia, y entonces ahí nos reímos. Licenciada en psicología, psicoanalista, docente de la materia de clínica de adultos y miembro de la EOL también. Mónica, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Qué Muy lindo bien, muy verte. bien. Cerrando el año, Mónica, ya, ¿no? Cerrando. ¿Cómo fue Pero este? todavía Todavía muy abierto. Quedan las jornadas, tienen que tomar exámenes y demás. Sí. Exactamente. O sea que Sí, hay en una eso movidita intensa, ¿no? Porque Sí. uno va terminando el año y vienen los exámenes, las mesas examinadoras, algunas y evaluación del jurado en las de tesinas. Exacto, las tesis de sí. grado y demás. Bueno, qué honor que bueno, que Gabriela y que Mónica están leyendo, porque realmente son personalidades que son muy destacadas. Bueno, y Gabriela, la primera vez que has venido a la radio. La primera vez porque la ocasión lo amerita. Ajá. Se trata de acompañarnos con Mónica en la difusión de las 28ª jornadas anuales de EOL, en la que estamos trabajando juntas en la dirección de estas jornadas, que son a fin de noviembre, Ajá. el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y donde el tema además nos resulta tan interesante, que es hablemos del inconsciente aún. Bien, y Así seguramente que los oyentes que estamos- nos escuchan siempre ubican y asocian directamente a Gabriela y a Mónica con la presencia de Fabiana Parstek, que siempre ha venido y que siempre está. Y la idea es invitarlos a todos ustedes a una actividad más que enriquecedora, que ya Fabián lo había dicho en su momento, que son las jornadas anuales de la EOL, como decía justamente Gabriela. Hablemos del inconsciente, aún van a tener lugar el 30 de noviembre y el primero, ya casi, y el 1 de diciembre en el Hotel Panamericano, en Carlos Pellegrini 551 en la ciudad de Buenos Aires. Qué interesante el título, Hablemos del inconsciente aún. ¿Cómo piensa en este título, que generalmente son como condensadores de sentidos algunos títulos? Bueno, a ver, de alguna forma se asocia el psicoanálisis al inconsciente. Ajá. ¿No? Primero, el punto es todavía hablar del inconsciente. Hoy se puede hablar del inconsciente. ¿Qué quedó del inconsciente freudiano en esta época? Y él aún juega un poco con el tiempo, con el todavía, con el título de un seminario de Lacan, aún. Y bueno, ese es el desafío epistémico, clínico, cómo siguen pensando los analistas. Y el hablemos, y el hablar también tiene que ver con el inconsciente, con una concepción del inconsciente y de la práctica analítica. Así que es un punto de reunión y una invitación. Sí, una invitación desde ya a los colegas a seguir hablando del inconsciente y hablar del inconsciente aún en el sentido, de ese clivaje, ¿no? Que podemos ubicar en la última enseñanza de Lacan, donde él da alguna vuelta de tuerca respecto del modo de pensar el inconsciente, que nos parece muy, muy pertinente para la época, ¿no? Para la clínica actual. Bueno, qué interesante eso, para
para que el psicoanálisis no esté atrasado en lo epocal. Y Gabriela, Eso. cuando vos decís esta vuelta de tuerca que Lacan le hizo a esta temática, para aquellos que no son de la parroquia, como podemos decir, si podrías contar un poquito cuáles fueron esas elaboraciones que han instalado como un clivaje, decías recién, ¿no? Claro, Lacan parte desde ya de Freud, en su lectura de Freud, en esta idea de Freud de lo que son las formaciones del inconsciente, ¿no? Esta hipótesis de Freud de un inconsciente y de sus formaciones para pensar, los sueños, los lapsus, los actos fallidos y sobre todo el síntoma, ¿no? Digamos, en nuestro campo el síntoma que, a diferencia de las otras formaciones del inconsciente, es algo que perdura, Ajá. que insiste, que hace molesta, sufrir. que hace Ajá. sufrir. Que genera pregunta también, ¿no? Que Sí. genera pregunta. Bueno, eso yo creo que es la gran cuestión y es la que tiene, digamos, toda la vigencia, ¿no? Parece que diste en el clavo. Que es la idea de que para el psicoanálisis, eso mismo que perturba, que molesta, que puede ser, digamos, un fallido, puede ser un lapsus, puede ser, digamos, eso que habla más allá de uno mismo, ¿no? Lo que no está del lado de la comunicación, lo que no está del lado del yo. Lo que irrumpe. Lo que ¿no? irrumpe como un lenguaje, pero también en el cuerpo, Y que se como hace un escucha- qué sufrimiento interesante. Sí, sí, total sí, en se el escucha. cuerpo. Eso mismo, ahí donde hace sufrir, también abre una pregunta, Es ¿no? interesante lo que dice Gabriela y lo que asiente Mónica, porque a veces lo que irrumpe no tiene que ver solamente con lo simbólico, sino que tiene que ver con aquello que se presenta con lo real del cuerpo, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Creo que un poco vos preguntabas cuál era esta vuelta que le daba Lacan en la última enseñanza. Es incluir el cuerpo y cómo el inconsciente y el cuerpo están ahí, se afectan, cómo el inconsciente afecta el cuerpo y cómo es un cuerpo afectado por esas palabras, ¿no? Ese somos hablados y que esto tiene efectos y afectos, ¿no? Me parece que esta es una de las cuestiones que introduce justamente en el seminario 20, Lacan dice que el inconsciente es el misterio del cuerpo Eso, hablante, eso. ¿no? El misterio. Ajá. Eso. Hablabas de afectos recién, me resonó mucho eso, cómo lo puede articular Lacan esto, de los efectos y los afectos, ¿no? Claro, es interesante es eso, que ¿no? justamente, ¿no? Justamente hay una idea, quizás previa, si uno no se introduce más fuertemente en la última enseñanza de Lacan en este sentido, de que habría como efectos del lenguaje, efectos del inconsciente, ¿no? Como si fuera el sujeto del inconsciente algo un poco aislado, ¿no? Algo lógico, un poco aislado del cuerpo. En cambio, lo que Lacan va cada vez más incluyendo es que los efectos son afectos, es decir, que esas palabras, esos restos del oído, de lo visto, esa especie como de lenguaje, pero que es más laleo, que es como previo incluso a lo que puede ser la incorporación del lenguaje en un sentido más de uso del lenguaje para la comunicación, ¿no? Todo eso tiene efectos que son afectos, ¿no? Un poco esta idea de que allí donde eso habla, también eso goza, ¿no? Del inconsciente como ello. Todo eso tiene que ver con el campo de los afectos y con el campo de un orden de satisfacción que toca el cuerpo, que concierne al cuerpo y que no es tanto los efectos del lenguaje como si fuera una especie de cosa epistémica o lógica, pura, que no concierne directamente al cuerpo, ¿no? Se trata de los afectos, ¿no? Como somos afectados. Afectados, ¿no? Esta cuestión del misterio, con Gaby aparte compartimos el gusto por las referencias freudianas, Totalmente. ¿no? Primero seguimos considerando que es ese misterio, ¿no? Cómo afecta en cada quien esas palabras y cuáles son esos efectos. Es un misterio, cómo se articula, ¿no? A veces, si no, parece que somos más bien cartesianos, la mente y el cuerpo. Como separados, digamos, Como ¿no? separados, ¿no? Y entonces, bueno, el cuerpo lo llevo del médico y lo que me pasa en la mente lo llevo al analista o al psi. Y
En otras palabras, obviamente, Freud en una conferencia que tal vez no es muy conocida, porque es la 1, la introducción, dice que el psicoanálisis viene a llenar esa laguna, o intenta llenar esa laguna que ni la filosofía, ni la psicología de las sensaciones, ni la psicología experimental viene a llenar, que es esta cuestión de cómo se articula. Él dice, bueno, a partir del inconsciente y la pulsión, pero cómo se articula el cuerpo, los afectos, con la mente, ¿no? Y esa mirada novedosa que instala el psicoanálisis en el mundo de las ciencias, que es un antes y un después. Me quedé pensando en el título de las jornadas, hablemos del inconsciente aún, como si nos invitara a recordarnos que aún hay inconscientes, y más allá de que haya algunos discursos más consumistas, invitan a que el inconsciente quede como, no por afuera, pero que quede como solapado, ¿no? Yo cuando digo hablemos del inconsciente aún, siento como que las jornadas nos invitan a recordar que somos sujetos de inconsciente, que el inconsciente habita allí como otra escena que hace, que se presenta en una gran cantidad de formaciones, y que es necesario darle la voz que nunca ha perdido, pero que hay discursos, los capitalistas, por ejemplo, que aplastan la pregunta por el ser y estar en el mundo, como diría Lacan, y que me parece que el título es una invitación a recordar que el inconsciente es la otra escena en la que el sujeto se constituye, ¿no? Exacto, sí, por supuesto, que también es entrar, digamos, en interlocución, pero en oposición en algún punto con cualquier posición que tenga que ver con desconocer que somos causados, ¿no? Que estamos causados por el deseo de un otro materno, de un otro paterno, que hay ahí una transmisión que puede ser disparatada, equívoca, que puede, digamos, alojar distintas formas, ¿no? Como por supuesto todas las nuevas configuraciones familiares, pero que no es por fuera, ¿no? el ser hablante, el humano nunca está por fuera del lenguaje y de ese deseo y de ese ser hablado, y ahí está la idea de inconsciente, sí. Tal vez un poco uno podría contar también, ya que la veo a Gaby con una conferencia de Miller. Este libro, no sé, a ver si me mostras la tapa. Esta es una revista lacaniana. Qué lindo, sí. La número 21, ¿sí? La número 21. Mañana se presenta la número 27, así que... Cierto, mañana. Justo. Pero justamente hace unos años atrás había habido en el Congreso en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, el Congreso se llamaba El misterio del cuerpo hablante y el inconsciente en el siglo XXI. Todo un desafío. Qué interesante esa temática. Esta conferencia es el cierre de ese congreso, que después se llamó esta conferencia justamente Habeas Corpus. Y en el cierre de esta conferencia, es decir, se presentaron todos los trabajos, 4 días de trabajos, y Miller trae, Jacques Alain Miller trae esta constatación: se habló todo el tiempo del cuerpo y el gran ausente es el inconsciente. ¿Qué pasó? ¿No? Y de alguna forma recogimos el guante, ¿no? O el consejo de la EOL junto al directorio de poner sobre el tapete el hablemos del inconsciente. O nos pasamos del lado del cuerpo, el cuerpo, y del inconsciente que tenemos para decir los propios analistas, ¿no? Es decir, si queremos estar en interlocución con otros que no consideran lo mismo, bueno, los propios analistas tenemos que hablar de qué inconsciente hablamos, qué consideramos, sigue habiendo formaciones del inconsciente, cómo se interpretan, cómo pensamos el síntoma. Bueno, hay mucho para decir. Sí, y me pareció interesante la invitación de las jornadas el 30 de noviembre, porque dice: el título de nuestras jornadas anuales es una invitación a que los practicantes del psicoanálisis hablemos del inconsciente aún. Título que busca articular lo epistémico
lo clínico y lo político. Es interesante la cuestión de la política, porque es una decisión, ¿no?, que genera efectos, tanto hacia el interior como hacia el afuera de la escuela. Consideramos que lo inconsciente en sus diferentes manifestaciones es el fundamento de nuestra práctica. Yo me quedé cuando hablabas acerca de la construcción del cuerpo, Mónica. El año pasado, en el Congreso de Psicología de nuestra querida Facultad Internacional, se le dio muchísima importancia, de hecho era la temática del Congreso, la aparición de las nuevas tecnologías, las redes sociales, lo virtual, que construye, genera una configuración corpórea diferente a la de otros años. Y me parece que hablar del inconsciente aún no es sin los cambios epocales, ¿no? Me parece que es un compromiso por parte de los practicantes del psicoanálisis para adentro y para afuera y pensar. ¿Qué piensan acerca del inconsciente en las actualidades? Digamos, en las épocas donde el cuerpo está en las redes, en lo ubicuo, donde alguien puede llegar a tener un contacto con el otro, pero a kilómetros de distancia, con la computadora de por medio. ¿Qué pasa? Es para un programa entero, ¿no? Pero bueno, hablemos del inconsciente aún, ¿no?, con todo esto. Sí, una de las cuestiones que pensamos respecto de eso es que lo que cambia también es la palabra en sí misma, ¿no? Que esta especie como de hiperconexión en relación a todo lo virtual, al lugar que ha pasado a tener el celular. Yo hasta hace no tanto me resistía, tuve celular tarde, pero seguro, digo, ahora preparando las jornadas anuales nos atraviesa mal y me la paso también mandando mensajitos o audios acá a Mónica. Entonces evidentemente hay algo en esta hiperconexión, como vos decís, tanto del lado de lo virtual, tanto en relación al valor de la imagen y también de la palabra y del uso de la palabra, que es muy distinto y que por supuesto que el psicoanálisis y el psicoanalista tiene que estar a la altura de alojar las novedades, las diferencias, los cambios, cómo hacer con esto. A mí me parece que el hecho de ese cuarto de giro quizás que va produciendo Lacan, que de ninguna manera deja, digamos, por fuera todo lo contrario, ¿no? Las elaboraciones anteriores que él tiene sobre el inconsciente estructurado como un lenguaje y todas las cuestiones que conocemos, y la cadena, y todas las elaboraciones de Freud, para nada. Pero que hay algo en lo que él plantea de la lengua, de algo más primario aún que el lenguaje, más fuera del sentido, más fragmentario, que permite escuchar mejor las nuevas presentaciones sintomáticas y todo lo que, digamos, la época está trayendo como novedoso, ¿no? Esto es parte de la investigación y de las propuestas que vamos elaborando como preparación de las jornadas. Estaba leyendo una palabrita que me parece que es una puerta que si se abre da para una gran discusión o para un intercambio rico que seguramente se va a desarrollar en estas jornadas, que tiene que ver con que Lacan renueva la vigencia acerca de la hipótesis del inconsciente, afirmando que su estatuto es ético, que es una palabra muy pequeña pero que tiene una densidad y una importancia trascendental, la ética del psicoanálisis. ¿Cómo lo piensan para aquellos que nos están escuchando? Bueno, tal vez justamente lo que plantea Lacan allí a la altura del seminario 11, los conceptos fundamentales. Exacto. Uno de los conceptos fundamentales es el inconsciente, y él dice, no es que el inconsciente es algo que es óntico en el sentido es el inconsciente, sino que depende a su vez de la posición del analista que ahí se pueda producir, ¿no? Es decir, más allá de que podemos hacer o reírnos de los lapsus de los políticos o de la gente, ¿no? Pero es ético en el sentido también de que es el analista que va allí
¿no? A encontrarlo, a buscarlo, a producirlo. Sí. Hay algo de esa posición en Sí. ese sentido. Y me resuena la política del psicoanálisis, ¿no? Ujú. Cuando habla de estrategia, táctica y política, ¿no? De la política. Es interesante. Bueno, les quiero decir a los oyentes que nos acompañan hoy Gabriela Vaz y Mónica Gurevich, para invitarlos a ustedes a estas jornadas que tendrán lugar el 30 de noviembre. Y si no digo el número de teléfono me van a retar los oyentes. El 52855962. Tenemos un WhatsApp para las preguntas, que es el 15 37 61 14 73. Hablando de redes, la gente nos puede escuchar por Instagram también, @radio.ua. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, la pregunta, Gabriela, ¿estás cómoda, Gabriela? Muy cómoda. Te va a dar ganas de venir. Encantada, sí. Porque no van a poder... Sí. Aquello que no sé si de no, ¿cómo era? De venir. Lamento que viene alguien después, mira. Bueno, pero seguramente va a existir la posibilidad. Pero vamos a escuchar una canción y de regreso vamos a recortar algunas cuestiones en pos de invitar a la gente al 30 de noviembre y en Carlos Pellegrini 551 a estas jornadas anuales de la IOL. Hacemos una cancioncita y ya venimos, no se vayan. Hello, sunshine. Come into my life. Hello, sunshine. Come into my life. In honesty, it's been a while since we had reason left to smile. Hello, sunshine. Come into my life. I'm a minute. You're a minute too. So come on, minute. I want to live with you. In honesty, it's been a while since we had reason left to smile. Hello, sunshine. Come to my life. You're enough, so innocent. You're a disgrace to your country. If you fled a million miles, I'd chase you for a day. If I could be bothered. Hello, sunshine. Hello, sunshine. Hello, sunshine. Hello, sunshine. Hello, sunshine. Come to my life. Sintonía al libre albedrío. Sintonía Psi. Bueno, aquí estamos de vuelta, nos acompañan esta noche Gabriela Vaz y Mónica Gurevich para hablar acerca de Hablemos del Inconsciente aún, estas jornadas anuales de la EOL que tendrán lugar el 30 de noviembre con invitados maravillosos. Pero antes de contarles quiénes van a estar presentes allí, se van a desarrollar, entre otras temáticas, la infancia en el siglo XXI y el inconsciente en la psicosis. A ver, ¿qué se podría pensar acerca del inconsciente en la psicosis? Bueno, como suele suceder con Lacan, para Lacan la psicosis nos enseña muchísimo, ¿no?, acerca de la subjetividad, y en ese sentido, respecto del inconsciente, a mí me parece que hay una lógica parecida, ¿no? Digamos que lo que él plantea, por ejemplo, en el seminario 3, el seminario de la psicosis, acerca del que el psicótico es un mártir del inconsciente,
enseña mucho acerca de este inconsciente, incluso del inconsciente aún y del inconsciente en el siglo XXI, porque justamente lo que él plantea ahí es el funcionamiento. Para mí el inconsciente es el mismo en la psicosis y en la neurosis, puede haber distintas posiciones, pero es el mismo con un funcionamiento diferente, ¿no? Entonces, esa cuestión que siempre enseñamos, por ejemplo, en las cátedras de psicopatología, respecto de que para el psicótico se presenta el significante en forma aislada, el significante en lo real, que el psicótico es hablado por el lenguaje, ¿no? Digamos, a diferencia del neurótico, que en realidad también, pero que cuenta con mecanismos de defensa respecto de esto. Bueno, hay toda una serie de elaboraciones acerca de el inconsciente en la psicosis, de las cuales esperamos bastante. Interesante. Sí, aparte Lacan mismo habla de en la psicosis el inconsciente a cielo abierto. Eso, otra no expresión. es algo que está por fuera. Entonces, bueno, que entendemos, ¿no? También después va a hablar de desabonado del inconsciente, entonces parece que hay abonados y desabonados. Tendríamos que ver si esa diferencia es solo neurosis, psicosis, qué implica abonarse, ¿no? Yo juego un poco con, Y está genial eso. con la sube, compras la sube, Claro. subís, te abonás y bueno, uno se desabona. Claro. al inconsciente. Y otro tema estupendo, me parece, que para el cual también esperamos que se acerque gente del campo de la docencia, es la infancia en el siglo XXI, como decías, ¿no? El inconsciente, la infancia del siglo XXI, los nuevos síntomas, las nuevas posiciones subjetivas, cómo se escucha en los niños hoy algunas cuestiones y cómo pensarlas en relación al inconsciente, a las nuevas parentalidades, los pánicos, las angustias, las subjetividades trans, ¿no? Digo, hay muchas cuestiones que en la clínica comenzamos a abordar y que también impactan en las elaboraciones acerca del inconsciente, ¿no? Y es interesante porque ahí aparece el inconsciente abordando cuestiones que tienen que ver con la época y estos modos de sufrir que son distintos a los de las otras épocas y que son necesarios poder discutirlos también, ¿no? Así es. Las cuestiones del consumo de pronto, ¿no? Por Que son ejemplo. tan actuales. O sea, las infancias, que va a ser pero para escuchar con mucha atención, y hay invitados muy pero muy interesantes que tienen mucho que ver con la historia del psicoanálisis y particularmente con la historia del psicoanálisis desde la lectura lacaniana. ¿Quiénes son de aquellos que van a venir? Bueno, tenemos en principio Angelina Harari, que es la presidenta de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, junto con Jesús Santiago, Ajá. son colegas brasileros. Él es secretario de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, así que tenemos el honor también de recibirlo en nuestra jornada. Y un invitado también especial que las contingencias hicieron que esté con nosotros, que tal vez es también conocido como Eric Laurent. Digo las contingencias porque Eric Laurent va a recibir el título honoris causa de la Universidad de Córdoba. Y también es uno de los invitados al Congreso de Investigación de la Facultad de Psicología de nuestra facultad, donde va a dar una conferencia como parte del Congreso el miércoles 27. Exacto, a las 18 a las horas 18 horas. en el aula de Independencia. El aula magna. El de aula aula magna de magna. Independencia, así que estos en principio son 3 invitados especiales y por otro lado también, como decías, tal vez un agregado, como decías antes, es una invitación a que los analistas hablen del inconsciente y de su práctica, de sus obstáculos. Bueno, hemos recibido una cantidad muy grande de trabajos, con lo cual hay como una disposición a querer hablar y a querer dar cuenta, ¿no? De lo que hacemos, como decía antes, de lo que hacemos
y una reflexión sobre lo que hacemos, ¿no? Sí, es interesante el impacto hacia adentro y hacia afuera. Y esto que decía Mónica, lo interesante es que los invitamos a nuestro querido Congreso Internacional de Psicología, que por vez primera incluye también, es el primer congreso de musicoterapia y de terapia ocupacional, que o sea que va a ser una fiesta para todos, con invitados internacionales, porque siempre es un congreso donde la facultad trata de elevarlo a una altura académica pero suprema y lo logra, y no solamente pueden acercarse a ese congreso aquellos que exponen o no, sino que después están invitados a estas jornadas anuales para poder seguir aquellos que están instalados en las cuestiones del psicoanálisis, poder acercarse a estas jornadas anuales. ¿Cómo hace la gente para inscribirse, colegas, a estas jornadas anuales de la EOL? ¿Están escuchando ahora? ¿Quieren saber? Seguramente debe haber alguna página de internet con toda la información, ¿no es cierto? Sí, la página es... Acá tengo, sí, www.28jornadaseol.com. Eso, esa es la página donde aparece toda la cuestión de los informes y de la inscripción. Y sí, resaltaría que hay una contingencia fabulosa, como decía Mónica, que es que Eric Lorán va a estar, digamos, en Buenos Aires, va a participar del Congreso de Psicología ese miércoles 27 de noviembre, y después va a participar de las plenarias, de las jornadas anuales de EOL, y después se va a Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba, donde va a recibir el doctor honoris causa. Qué maravilla. Así que realmente eso es un orgullo y es algo Pero pueden fantástico. entrar entonces a la página, ¿no es cierto?, donde está toda la información de la inscripción, las modalidades de cómo por transferencia en forma personal en las propias jornadas, y disfrutar también de un hermoso boletín de nuestra jornada que le hemos puesto el nombre de Lapsus. Qué interesante. Ya vamos, hoy salió el número 11, todavía quedan algunos hasta que llegue, y la verdad que es una preciosura, así que hay que invitarlos a recorrerlos. Son textos muy muy breves, porque esa es la otra cuestión en relación a lo que preguntabas, la virtualidad, el tiempo y todo eso. Son textos rápidos, muy breves, breves, pero de una intensidad que invita, justamente siguen habiendo invitaciones a seguir pensándolo y investigando. Estaba viendo los ejes del Congreso, que si quieren se lo podemos compartir a los oyentes. ¿Cómo no? Inconsciente transferencial, inconsciente real, inconsciente y pulsión, inconsciente y síntoma, el misterio del cuerpo hablante, esto que decían recién las colegas, y la irreductibilidad del inconsciente. Abonados y desabonados del inconsciente, que recién lo decíamos, la relación del neurótico con su inconsciente, la relación del psicótico con su inconsciente, discurso de la ciencia versus discurso analítico, el delirio de un síntoma sin inconsciente. Qué temas, qué temas, es para un programa cada uno. El analista y su relación al inconsciente, el inconsciente al inicio del análisis, inconsciente y fin de análisis, amor, creencia, rechazo, dice, el inconsciente anudado con el síntoma. Y luego el inconsciente en el siglo XXI, que recién decías, Gabriela, rechazo del inconsciente. Qué buena pregunta, ¿no? Si se rechaza el inconsciente en el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, el inconsciente en la época de la declinación del padre. Nuevos síntomas en la infancia, niños trans, depresiones, pánicos. ¿Y cómo se analiza hoy? Esta es una pregunta maravillosa. ¿Cómo se analiza hoy, no? O sea, todas estas cuestiones son para discutirlas, para que los colegas se acerquen el 30 de noviembre al 1 de diciembre, Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551 en Cava. Hablemos del inconsciente, una excelente invitación, Bien, o sea Muy que bien. entonces están todos invitados. Voy a repetir de vuelta la página para que la gente sepa. Es www.28jornadaseol.com, ¿no es cierto? Así que Muy bien. Y qué invitados interesantes llegan,
La verdad Será que el sería azar, el destino, un ¿no? lujo. Y todo esto que leías recién, todos esos ejes, todos esos temas, son los temas sobre los cuales los colegas han escrito Ajá. sus trabajos para las mesas simultáneas. Son trabajos realmente estupendos que toman cada uno de esos ejes, de esos temas que acabas de leer, de decir. Y para ustedes y para los colegas debe ser un momento de muchísimo entusiasmo, primero estar frente a estas grandes personalidades y luego encontrarse con colegas en un lugar de discusión y también de instalación de la pregunta, ¿no? Porque no son preguntas cerradas, sino que es poder abordar esto de hacia adentro y el impacto hacia afuera, generar el encuentro con los otros, ¿no? Así es. Fundamentalmente sostener las preguntas. Sostener las claro preguntas. Claro que sí. Por eso dice, hablemos del inconsciente aún. Es una invitación a hablar, ¿no? Eso. En épocas donde a veces es complicado de escuchar y donde hay una proliferación como de terapias donde no se aborda demasiado, donde no se abona mucho a preguntar justamente sobre esto. Bien, nos han acompañado el día de hoy Gabriela Vaz y Mónica Gurevich, pero las despido hoy, pero seguramente nos vamos a encontrar en otro momento. Siempre vamos a seguir hablando. Seguro. Siempre. Cuando ¿Has estado, quieras. ¿estás cómoda? Fantástico, re cómoda, muy contenta. Es una locutora ya. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, invitarme en cualquier momento con la co-conducción. Pero me encantaría Dale, con estos temas. Yo dale. siempre hablo, así Dale. que un gran saludo a todo el equipo, que imagino que es un equipo enorme de trabajo que está detrás de la EOL Sí. o delante de la EOL, a la gente de la cátedra, a los docentes, a muchos alumnos, a todo un equipo enorme que es una familia que intenta justamente seguir aún hablando del inconsciente, ¿no? Exactamente. Así que gracias. Haciendo es. existir el inconsciente. Genial. Muchas gracias a Bueno, vos. muchas muy gracias. amable. Gabriela y Mónica, Gabriela Báez, Mónica Gurevich, acuérdense, 30 de noviembre y 1 de diciembre, hablemos del inconsciente aún. Inicio del espacio publicitario. Los viernes a las 20, Veterinarias tiene su espacio en Radio UBA, Infovet Radio. Toda la actualidad de una facultad que propone calidad educativa y compromiso con la comunidad. Te contamos la gestión, los programas, proyectos propios y cooperativos en una hora de radio. Infovet Radio. Los viernes a las 20, el programa de la Facultad de Ciencias Veterinarias en Radio UBA.